Continuamos con nuestra serie sobre las 7 iglesias. Correo para ti. ¿De qué estaremos hablando en esta ocasión? ¿Qué iglesia visitaremos? La situación se pone complicada. Ahora es la iglesia de Tiatira. ¿Quieres saber cuál es el mensaje a esta iglesia? ¿Qué sucedió? ¿Qué hemos encontrado sobre la antigua Tiatira? Quédate con nosotros en esta edición de Evidencias. Bienvenidos a otro de nuestros programas en Evidencias, continuando con esta serie de Correo para ti. Ya hemos estado analizando y profundizando en los temas de Éfeso, Esmirna y también hemos visitado la iglesia de Pérgamo. Hemos notado los cambios en el tono de cada una de estas iglesias. Las hemos estudiado de forma paralela con el libro de Apocalipsis capítulo 6, los sellos. Los primeros jinetes, el sello primero con el caballo blanco, el caballo rojo y el caballo negro. Ahora nosotros comenzamos con esta cuarta iglesia. ¿De qué tema estamos hablando cuando nos referimos a la iglesia de Tiatira? ¿Dónde estaba localizada? ¿Qué importancia tenía? Lo interesante es que Tiatira quedaba entre dos de los reinos importantes de esta parte de Anatolia. Estaba en la frontera entre Pérgamo y Sardis, lo que le daba importancia para poder mantener la paz o la ofensiva entre estas dos importantes potencias de Asia Menor. ¿Qué beneficios o problemas tenía su situación geográfica? Las referencias históricas de Tiatira en realidad son muy pocas. De hecho, hasta la era de Macedonia, Tiatira prácticamente es una ciudad insignificante dentro de los récords históricos. En realidad, cuando Seleucos Nicator, por ahí por el año 290 a.C., en realidad refunda la ciudad y entonces le pone el nombre de Tiatira, que quiere decir el castillo de Tía, que quiere decir el castillo de la hija. Y él hace esto en honor a su propia hija. Por lo tanto, la ciudad de Tiatira, en realidad, para los hechos históricos antes de esa época, es prácticamente insignificante. Sin embargo, esta ciudad de Tiatira llegó a pertenecer a la tierra de los eteos durante la época estamos hablando de la época, poco más allá, estamos en 3000 antes de Cristo, 3000 al 1000 y piquito antes de Cristo, donde Tiatira se convierte en una ciudad o una área donde pertenece justamente a los hititas. Luego, a través de los años, comienza a formar parte del imperio de Lidia y finalmente, durante la era macedónica, pasa a ser una colonia de Macedonia y Seleucos Nicator la refunda en honor a su hija. Y esta ciudad pues se encontraba en un lugar estratégico porque se encontraba en un área donde la tierra era muy fértil y las personas podían vivir de lo que cosechaban debido a que la tierra era muy fértil. También se encontraba estratégicamente ubicada en un lugar, en un valle donde no tenía defensas naturales. Esta ciudad no tenía muralla. Y debido a esto, a esta carencia de muralla, muchos imperios trataron de conquistarlo y pasó por muchas manos de diferentes pueblos que conquistaron esta ciudad porque carecía de estas defensas naturales y debido a que como era un lugar fértil, pues los diferentes pueblos e imperios trataban de controlar esa área para obviamente aprovecharse de los recursos. Sin embargo, estas personas que habitaban allí originalmente, los de Tiatira, eran descendientes de macedonios y los macedonios eran conocidos por estar entrenados en las armas. Y las personas que vivían allí, y aunque no tenían defensas naturales, estaban entrenados en las armas y podían defender la ciudad cuando se encontraban entre estas encrucijadas entre diferentes imperios, y a veces lo hacían muy bien, defendían muy bien a la ciudad. Y esta ciudad pues creció con el tiempo debido a sus diferentes comercios económicos y políticos, y luego bajo el tiempo cuando Roma venció a Antíoco en el siglo II antes de la era común, pues esta provincia se convirtió parte de Pérgamo,
Así que Tiatira, después que Roma venció a Antíoco, se convirtió en parte de Pérgamo. Y luego para el tiempo del Imperio Romano, un poco más adelante, para el tiempo del Nuevo Testamento, bajo el emperador Claudio, pues esta ciudad pues subió al nivel máximo y el imperio le dejó que ellos mismos propusieran y crearan sus propias monedas para que ellos intercambiaran entre ellos, mostrando su poder económico. Así que esta ciudad, pues, debido en estas diferentes épocas, pues, la ciudad pues creció desde lo poco hasta lo máximo, luego en el tiempo del Imperio Romano. A diferencia de Éfeso, que fue una capital importante, también Pérgamo lo fue, y Esmirna, antes de Pérgamo, era importante por su localización geográfica, en la costa, un puerto muy importante. En el caso de Tiatira, su relevancia tiene que ver con su localización geográfica. No estamos seguros si finalmente habían sido localizados en esa área algunos exiliados judíos, ya sea como un fortín o algún grupo de mercenarios que habían sido localizados en diferentes partes de Anatolia por los seleucidas, pero sí tenemos evidencia de que había judíos en el área. Tenemos evidencia a través del grafiti. Tenemos en diferentes paredes de estadios, en bancos, en diferentes áreas de la ciudad, evidencia de que sí había una comunidad judía. Pero ¿qué hemos encontrado realmente de la ciudad? ¿Qué ha permanecido hasta nuestros días? ¿Tendremos ruinas impresionantes como las que encontramos en Éfeso y en Pérgamo? ¿O serán pocas, como el caso de Esmirna? Quédate con nosotros después de esta pausa en Evidencias. Qué bueno que regresas con nosotros aquí en tu programa de Evidencias. Te invito a que continúes haciendo sugerencias y preguntas a través de nuestra página en Facebook. Y si realmente has quedado impactada con el contenido de este programa, debes ir a los archivos en YouTube y no solamente beneficiarte tú, sino también compartirlos con tus amigos y familiares. Ponle like y comparte con otros acerca de lo que estamos presentando durante esta temporada y también en temporadas anteriores donde hemos estudiado profecías y otros temas de interés. Si realmente quieres estudiar la Biblia profundamente, también puedes solicitar nuestra serie de estudios bíblicos y estamos dispuestos a enviártela completamente gratis. En esta ocasión continuamos con la iglesia de Tiatira y hemos quedado con la pregunta de cuántas ruinas se han encontrado sobre esta ciudad. Bueno, lamento decepcionarte. No hemos encontrado grandes teatros, ni templos, ni tampoco la área donde se encontraba la calle principal como es la Máximo Cardus. Realmente lo que hemos encontrado es simplemente algunos trazos de lo que parece ser un templo de Apolos y una basílica, que podrán recordar que las basílicas no necesariamente eran estructuras cristianas, estamos hablando de una estructura romana. ¿Qué podemos aprender acerca de las basílicas? ¿Qué podemos aprender acerca del grafiti que te mencioné y algunos rastros epigráficos que se han encontrado del templo de Apolos y lo poco que hemos encontrado allí en Tiatira? Quizás uno de los descubrimientos más importantes en la ciudad de Tiatira, a pesar de que no hay unas excavaciones muy intensas en esta ciudad, como lo ha habido en Pérgamo, o sea, no tenemos la misma cantidad de ruinas que tenemos en otras ciudades como la Odisea, Pérgamo y Éfeso y otras ciudades. Sí tenemos por lo menos el templo que llegó a convertirse en el templo del dios Sol. Sobre todo en la era de Lidia, era el dios Timoneos, y luego se mezcla justamente con la oración al dios Apolo, que es el mismo dios Sol. Y se han encontrado varias monedas donde justamente se registra la oración a este dios. Inclusive habían ciertos juegos que se celebraban en honor a este dios en esta ciudad. Al mismo tiempo, se han encontrado dos templos o dos oraciones diferentes a diferentes deidades femeninas. Quizás la más importante de ellas es una que se llamaba Zambethe, la cual era profetisa del dios Apolo.
y justamente algunos académicos arguyen de que esta es la referencia que se hace justamente a la profetisa Jezabel dentro del libro de Apocalipsis. Ellos trazan una conexión entre ambas y se especula de que la oración a esta diosa incluía también prácticas inmorales sexuales. Por lo tanto, ahí hay esa conexión de la inmoralidad, la fornicación, dentro de la oración a este dios, a esta diosa y también al dios Apolo. La mayor parte de la ciudad ha quedado bajo las casas y las tiendas de las personas que habitan hoy mismo en lo que era la antigua Tiatira. Pero ¿quiénes fueron los primeros en investigar el área? ¿Qué ellos encontraron? ¿Y quiénes son los principales personajes en las excavaciones de Tiatira? Pues desgraciadamente la ciudad de Tiatira ha sido pocamente excavada y esta ciudad permaneció inalterada, sin ningún estudio científico y arqueológico, hasta el año 1968, donde una persona llamada Rustem pues excavó y estudió esa ciudad hasta el año 1971. Y entre las pocas cosas que él hizo, él utilizó, de acuerdo a la tecnología de ese momento, unos sonares, y esos sonares mostraron que había un ágora, y había murallas y habían columnas debajo de la tierra. Y también se encontraron pues diversas inscripciones, que hoy día 21 de todas las inscripciones que se encontraron, de lo poco que se excavó, 21 de esas inscripciones se encuentran en el Museo de Manisa en Turquía actualmente. Y lo poco que se puede obtener de la información de acuerdo a estas inscripciones es que esta ciudad gozó de un poderío económico y político, al menos en el segundo siglo y en el tercer siglo después de la era común. Y también estas inscripciones, que es de lo poco que se ha podido excavar allí, podemos ver que había 3 gimnasios, tenía varios mercados, incluyendo el mercado de la púrpura y otros mercados que estaban controlados por los diferentes gremios. Y también tenía algunos templos dedicados a algunos dioses paganos como Apolo, a Helios, a Artemis. Y también tenemos una alusión a un templo dedicado al emperador Adriano. Y esto nos muestra a nosotros que también por lo menos en algún momento hubo adoración al emperador en esta ciudad, en este caso al emperador Adriano. Aunque no tenemos mucha evidencia arqueológica sobre la habitación de Tiatira, sí tenemos evidencia textual acerca de la ciudad en el tiempo de Juan. Podemos ver cómo se relacionan de alguna manera las descripciones que encontramos en el libro de Apocalipsis y lo que encontramos en el registro histórico sobre la misma. No era tan importante comercialmente como era el caso de Éfeso, que era un lugar donde se encontraban diferentes rutas caravanescas y también tenía un centro muy activo. Tampoco igual que Esmirna, que también era otra costa, estaba en la costa y por lo tanto venían barcos de diferentes partes del oeste y se encontraban con las caravanas que venían desde el este. En el caso de Tiatira era más su importancia política, estratégica. Sin embargo, también había uniones o cooperativas de diferentes especialistas que se reunían allí. Es más, tenemos más evidencia de ese tipo de uniones que en ninguna parte de Anatolia. ¿Qué podemos aprender de las mismas? Bueno, esa y otras preguntas quedan todavía en el tintero, después de nuestra pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que te quedas con nosotros aquí en tu programa de evidencias en esta nueva serie que es Correo para ti. Hemos estado estudiando acerca de la iglesia de Tiatira y la comunidad que allí florecía. Mencionamos a las uniones y las cooperativas de diferentes especialistas en áreas de las artesanías. La Biblia, antes del libro de Apocalipsis, menciona a una nativa de Tiatira. En este caso se llama Lidia. ¿Qué aprendemos acerca de Lidia, de su trabajo y de su mención en las Escrituras? A pesar de que tenemos poca información sobre el periodo y el contexto arqueológico de Tiatira, sí sabemos muy claramente que Tiatira era muy conocida por su comercio, especialmente de todos esos comercios que ellos tenían y los diferentes gremios que estaban haciendo trabajos allí. Sabemos que el más principal de todos ellos y el más famoso era el textil, hacer los textiles de púrpura.
Y nosotros pues quizás podemos saber y entender cuando escuchamos esto del púrpura, porque conocemos una historia que se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 14, donde en Filipos una mujer llamada Lidia, que trabajaba en textiles de púrpura, que es de este mismo negocio de Tiatira, pues fue convertida al cristianismo gracias a la influencia de Pablo. Y también el texto menciona que ella era original de Tiatira. Así que ella era una mujer que pertenecía a esa ciudad, que era conocida por sus textiles, y ella era una de esas personas que trabajaban en estos textiles de púrpura que se utilizaban para hacer diferentes cosas en la antigüedad. Así que si sabemos que Tiatira, por lo menos en ese aspecto, estaba por encima de las demás, debido a que su comercio del púrpura era muy famoso y era muy codiciado por muchas de las personas en la antigüedad. Una de las características más importantes de la ciudad de Tiatira, en contraste con su prácticamente rol insignificante dentro de la historia, es su rol comercial. Tiatira es una ciudad conocida justamente por su alto nivel de comercio. De hecho, dentro de la misma existían diferentes uniones para por lo menos los que fabricaban asuntos con cobre, los que fabricaban los teñidos de tela, los que fabricaban todo lo que tenía que ver con el comercio de metales preciosos. Por lo tanto, Tiatira se convierte en una ciudad comercial. De hecho, hay un carácter importante en el libro de los Hechos, Lidia, que justamente se dedicaba al comercio del teñido de telas con una especie de tinta especial que hoy en día se llama rojo turqués y que en aquel tiempo, por el color que producía, se le llamaba color púrpura. Por lo tanto, esto se sacaba de unos árboles que nacían localmente con el teñido, y se teñían las telas y esas se vendían a grandes precios. Era quizás la versión más económica del teñido que se hacía con los caracoles de mar que se encontraban en la costa del Mediterráneo. Por lo tanto, Tiatira en realidad es conocida por su rol comercial dentro tanto como colonia de Macedonia, como ciudad del imperio de Lidia, como también dentro de lo que es la parte greco-romana, de la era greco-romana. Por lo tanto, Tiatira se viene a convertir en una ciudad importante comercial. Ahora, algo importante es que cuando Seleucos Nicator funda la ciudad, lo hace justamente enviando varios judíos de la diáspora o la dispersión. Estos judíos aparentemente no eran judíos ortodoxos, sino judíos más liberales. Y al llegar a Tiatira, junto con las uniones que existían ya de comerciantes, comienza a haber un sincretismo, una mezcla de las naciones. De hecho, al punto que para poder pertenecer a estas uniones, tenías que aceptar también las implicaciones culticas que las mismas conllevaban. Por lo tanto, tú no puedes llegar a Tiatira y pertenecer a esta unión sin también adorar a la deidad local, que era el dios Apolo, conocido por Tiramnos en la época de los lidianos, y que también incluía la oración a Civil o Zambeza, que era la profetisa en la cual involucraba prácticas sexuales inmorables. Por lo tanto, era un compromiso que tenían que hacer para poder sobrevivir y subsistir económicamente dentro de esta ciudad cuyo comercio era la actividad más importante que existía. El color rojo nos recuerda a los cardenales, con su pompa y su honra que difería mucho de la humildad de los primeros apóstoles. En el libro de Apocalipsis, en este mensaje se habla acerca de Jezabel. Es el cuarto caballo, el que tiene la muerte. El cuarto sello nos introduce al caballo amarillo. Yo creo que una mejor traducción, por lo menos desde mi punto de vista, es el caballo pálido. El jinete que está cabalgando este caballo tiene una autoridad muy amplia para matar y puede hacerlo, se le da autoridad para matar por espada, para matar por hambre, para matar a través de pestilencias. Inclusive el jinete se llama muerte y al jinete lo está siguiendo el Hades, o esto es el sepulcro. El color pálido o amarillento de este caballo es llamativo porque nos habla de declinar, nos habla de enfermedad. O sea, es el color que una persona o un animal que está pasando por una enfermedad va adquiriendo según la salud va declinando día a día. O sea,
los compromisos doctrinales, espirituales y morales que la Iglesia empezó a introducir de la cultura circundante en los días de Pérgamo, ahora nosotros la vamos a ver profundizarse aún más en la iglesia de Tiatira. Acá tenemos entonces una prolongación o una propagación del problema. El caballo amarillo nos dice que el oscurecimiento de la verdad, el oscurecimiento de la interpretación bíblica correcta y de las doctrinas cristianas y inclusive de las normas morales de la iglesia y del cristianismo se va a experimentar durante la época de Tiatira y durante la época de este caballo amarillento de una manera aún más profunda. Así que el caballo amarillo, pálido, enfermo, nos habla de enfermedad espiritual y de enfermedad moral que azota al mundo y a la iglesia. Contrario a Filadelfia y Esmirna, de Tiatira no se dice nada bueno, es todo lo contrario. Normalmente el patrón es bueno, luego malo. De Tiatira lo único que se dice es solamente cosas malas. Esto indica que la iglesia número 4, la del medio, es la iglesia que desde el punto de vista divino es considerada que está en una posición de apostasía mayor que ninguna otra. El texto comienza presentándose a Dios o al mensajero, al ángel, como el que tiene los ojos de fuego y pies de hierro. Estas imágenes van a ser utilizadas más adelante porque van a decir, yo soy el que miro y escudriño muy bien, porque está detallando detalles importantes sobre los pecados de Tiatira. Y es por eso que la imagen de ojos de fuego, el que escudriña los pensamientos y todo, le queda muy bien como una descripción del mensajero para esta iglesia. Esta iglesia se dice que lo único que se puede decir en un sentido positivo, no que es positivo, es que sus obras últimas son mejores que la primera. Pero no está diciendo que las últimas son buenas, simplemente que son menos malas. Se dice que tiene por lo menos algunos elementos negativos. Número 1, se dice de esta iglesia que tiene a la mujer Jezabel. Y esta mujer Jezabel enseña y engaña a los siervos de Dios a que cometan adulterio, hagan idolatría. Y estos dos fenómenos eran particular de Jezabel. Si recordamos, el nombre Jezabel aparece por primera vez en la Biblia en el capítulo 16 de Primera de Reyes. Era una mujer que se había casado, era una princesa que se había casado con el rey Acab, rey de Israel. Y esta mujer practicaba la religión a Baal, en la cual la adoración a Baal era por medio de la promiscuidad, cometiendo fornicación y adulterio. Iban a un templo y allí adoraban de esa manera. Y esta mujer era sacerdotisa de esta religión y la llevó a Israel y contaminó a tal punto que Dios tuvo que llamar a un profeta, Elías, para que le hiciera frente a las enseñanzas y engaños que Jezabel estaba haciendo en Israel. Jezabel es la líder que se opone al pueblo de Dios. Jezabel es la que introduce la corrupción espiritual y moral dentro del pueblo. Jezabel es la que introduce al pueblo a través de sus encantamientos al uso, ¿verdad?, como pitoniza a la magia, al encantamiento, a la comunicación con los muertos. Quiere decir que la imagen de Jezabel es totalmente llamativa, como el autor del Apocalipsis la va a usar para enfatizar esta enfermedad total que vamos a encontrar en la iglesia de Tiatira y este debilitamiento aún más profundo de la verdad que fue introducido ya por el caballo negro y la iglesia de Pérgamo. La degradación de la verdad que comienza a Pérgamo, por lo tanto, se acentúa y se agrava en Tiatira. Jezabel puede ser para algunos historiadores una referencia a una líder en la iglesia de Tiatira que se hacía llamar profetisa y que está clamando por esta unión, ¿verdad? Esta unión entre la cultura circundante
y ciertas doctrinas anticristianas con la corriente cristiana, o más probablemente desde mi punto de vista es un grupo, es un movimiento dentro de la iglesia de Tiatira que abre las puertas al sincretismo. O sea, estamos aquí experimentando en Tiatira la herejía total, la unión de las actividades paganas dentro del culto cristiano, la unión de enseñanzas claramente contrarias a las Escrituras, ahora son adoptadas como cánones de fe, ¿verdad? Y como punto central de la doctrina cristiana. El caballo amarillo y los problemas que enfrenta Tiatira con Jezabel está diciéndonos que no ha terminado en ese periodo histórico los problemas con el oscurecimiento de la verdad y la perversión de las enseñanzas cristianas. En el caso de Tiatira, podemos evocar lindos recuerdos con Lidia, la primera conversa en Europa. Sin embargo, cuando se habla del mensaje de Apocalipsis, hay la figura de una mujer que ya no es pura. Se evoca a Jezabel, la hija de Et-Baal, y toda la corrupción que ella trajo al pueblo de Israel. En el caso de ella vemos que se convierte en una intermediaria entre los hombres y Dios. La forma en que ella imponía su criterio sobre otros, como lo hizo en el caso del Israel antiguo, que a través de la Inquisición ella adquirió las tierras de Nabot. A través de la fuerza y a través de la sustitución, la intercesión, las pitonisas que había dentro del culto grecorromano, que ahora ese mismo tipo de intercesión, de una manera ahora cristianizada, se ve durante ese periodo, peligrosamente atenta con la pureza de aquellos que habían aceptado a Jesús. ¿De qué periodo de la historia estamos hablando? ¿Podemos identificar en la historia realmente lo que sugiere Juan que iba a ocurrir? Quédate con nosotros después de esta pausa para profundizar en el cumplimiento histórico de la iglesia de Tiatira. Hemos llegado casi al final de nuestro programa. Hemos estado estudiando la iglesia de Tiatira. Hemos identificado la misma en la historia, sus excavaciones y cómo tienen un cumplimiento a través de los siglos. Pero ¿a qué periodo nos estamos refiriendo? Podemos recordar el caso de Clodoveo, quien fue bautizado en el año 508. Y más adelante, en el año 538, vemos cómo Justiniano le otorga los poderes absolutos al obispo de Roma. Comenzando así, en estos 2 años, estamos hablando del periodo de 1290 días, comenzando en el 508, y los 1260 días en el año 538. ¿Qué podemos aprender de esta profecía y de ese periodo largo que tuvo lugar en parte del periodo que ocupa la iglesia de Tiatira? La conversión de Clodoveo a la fe cristiana, y más que a la fe cristiana, es a la fe católica cristiana, alrededor del 496, representó una victoria significativa para la causa de la Iglesia Católica Romana. En Clodoveo la Iglesia encontró a la figura como caudillo de los francos, y en el momento en que la mayoría de estas tribus se mantenía firmes al lado de la posición arriana del cristianismo, a un hombre que estaba dispuesto a pelear las batallas de la iglesia, pelear las batallas de conquistas y también sostener la expansión de la conversión al cristianismo de tribus que todavía no se habían convertido a la fe cristiana. Así que Clodoveo le proveyó al Papa y al sistema papal un aliado poderoso para realizar estas conquistas. No en vano se conoce que a partir de Clodoveo
los francos, más tarde Francia llega a ser reconocida por los historiadores y también por la Iglesia misma como la hija mayor de la Iglesia, la hija mayor del papado, por todo lo que Clodoveo aporta a la causa política, económica y religiosa del sistema papal. Como lo reconocen los historiadores, la conversión de Clodoveo hizo posible que la religión verdadera se extendiera más allá de las fronteras que habían alcanzado. O sea, abrió las puertas al mundo arriano para que volviera a la fe católica, y también abrió las puertas para la conversión inclusive de las tribus paganas germánicas que habitaban las orillas del Rin. Su conversión fue tan importante que los obispos no tardaron en alabar las conquistas que la Iglesia había obtenido con la conversión de Clodoveo, lo que representaba para la prosperidad política, económica y espiritual, inclusive según ellos, para la Iglesia, y lo que representaba también para la prosperidad de las tribus francas o los francos que él lideraba. Él logró instaurar nuevamente la restauración junto con el papado, trabajando mano a mano, la restauración de lo que nosotros conocemos hoy como el Sacro Imperio Romano, o sea, la restauración del imperio del occidente romano. Todo esto no hubiese sido posible históricamente si Clodoveo no se hubiese convertido al cristianismo que predicaba la fe católica. En Clodoveo introduce algo también muy importante aquí, y es un cumplimiento directo con las imágenes y el mensaje que nosotros encontramos en la iglesia de Tiatira. En primer lugar, Clodoveo hace posible algo que había sido introducido con Constantino, pero que no alcanza la cumbre hasta la conversión de Clodoveo, y es una unión más estrecha entre la iglesia y el Estado. Ahora la iglesia tiene un Estado que está dispuesto a usar las armas para defender sus intereses religiosos y para implantar las doctrinas o las ideas que la iglesia quiere propagar. Por eso es que algunos historiadores, principalmente algunos intérpretes del libro de Apocalipsis, ven que en esta época de Clodoveo está relacionada con la iglesia de Tiatira y con este caballo pálido y amarillento. Ven la inauguración de tres fechas importantes en las profecías bíblicas que encontramos en Daniel y Apocalipsis: los 1260 años, los 1290 años y los 1335 años. Todos estos parten después de que surgen los días de Clodoveo por la unión de la iglesia y el Estado y ciertas maneras eclesiásticas, políticas, económicas, ciertos acuerdos que allí se toman alrededor del 508 y 538, estas profecías donde se nos dice que este poder va a reinar y va a ser capaz de perseguir a los santos y va a ser capaz de pervertir la verdad y va a ser capaz de anular las enseñanzas bíblicas, va a tener un éxito tremendo que no tiene precedente en la historia del cristianismo. Todo esto es posible por la conversión de Clodoveo a la fe cristiana. No todo es negativo en esta iglesia. Podemos notar que se hace mención de un grupo especial. En el versículo 24 dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, y a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Eso nos hace reconocer que había un grupo de fieles. Había personas que habían mantenido su relación viva con Dios. Entre esos grupos podemos recordar personas que en el este
permanecieron fieles a la Biblia y al sábado. Algunos en Etiopía, otros en otras regiones de África, en el lejano oriente. Y en Europa tenemos un grupo en particular, los Sabbatati o los valdenses. ¿Qué podemos aprender acerca de estos fieles que se mantuvieron asidos a la palabra del Señor en medio de las dificultades? No sabemos históricamente con certeza dónde surgieron los valdenses. Algunos extienden sus orígenes mucho más atrás de lo que hoy pensamos que fue su fundador Pedro Baldo con los pobres de León, que se cree que es el fundador de los valdenses. Lo cierto es que los valdenses tuvieron que soportar todo el rencor de convertirse en los nuevos herejes. Ahora vamos a encontrar en esta época y antes de esta época también, pero más precisamente en esta época, la persecución que el imperio pagano romano tenía de los cristianos. Ahora nosotros vamos a verlo en cristianos persiguiendo a cristianos. Los valdenses son importantes por muchas de las verdades bíblicas que ellos sostenían, muchas verdades que ellos se encontraron en las Escrituras y que se negaban a aceptar la perversión de las mismas que encontraban en la iglesia circundante. Por ejemplo, es llamativo dos asuntos o dos conceptos doctrinales importantes de las Escrituras que ellos sostenían. En primer lugar, el retorno inminente de Cristo Jesús. Ellos mantenían viva durante todo el medioevo la esperanza del retorno de Jesús para buscar a los fieles. Y en segundo lugar, más probablemente se extendió entre los valdenses, aunque no en todos, la observancia del séptimo día de la semana, esto es el sábado, como el día de reposo. Por eso vamos a encontrar documentos donde se le llamaban sabatistas o sabatarios o sabatarianos, por la manera en que ellos sostenían que el séptimo día de la semana era el verdadero día de reposo. También ellos vamos a encontrar un énfasis en los valdenses que más tarde va a aparecer en toda su intensidad en los escritos de los reformadores, y es el concepto de la reconciliación y el perdón del pecador por medio de la gracia de Cristo Jesús, sin que tuviera que mediar ningún otro ser humano. La fe del creyente en Cristo bastaba para ser reconciliado con Dios y para recibir perdón de sus pecados. No es en vano que había tres pasajes de las Escrituras que eran centrales para los valdenses. Primera de Juan 1:7, la sangre de Cristo, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El segundo es Juan 3:14 y 15, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, y cuando fuere levantado, a todos voy a traer hacia mí. También Hebreos capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, así como Hechos capítulo 4, verso 12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, que no sea Cristo Jesús. Estos pasajes eran centrales para el mensaje de los valdenses. Ellos se dedicaron, muchos de ellos, al comercio, lo que les permitía viajar por toda Europa, y de esta manera se convirtieron en efectivos misioneros para adelantar esto que habían retenido de la verdad bíblica. Compartían pequeñas porciones de las Escrituras, pequeñas porciones de sus escritos para enfatizar lo que la Biblia enseñaba en estos aspectos. A mí me llama mucho la atención en la manera como ellos educaban a sus hijos en la obediencia, les enseñaban a escribir y a leer para que fueran capaces de transmitir el evangelio de las Escrituras, y también les enseñaban el valor del silencio para saber cuándo callar, cuándo hablar, así evitar la cruenta
persecución de la que fueron objetivos y tuvieron que sufrir. Inclusive la manera como ellos le enfatizaban a sus hijos, la enseñanza principal: ustedes van a ser misioneros o no serán nada. Es decir, que vamos a encontrar en tiempo de oscuridad doctrinal, de oscuridad espiritual y también de oscuridad moral, todavía un grupo dentro de esta iglesia de Tiatira que sostiene la verdad, que no ha aceptado esas doctrinas que dice el ángel yo aborrezco, y que han preservado, son llamados por el ángel a preservar lo que tienen. Cuando miramos esta relación de que Jezabel tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, es interesante que en esta profecía, en el versículo 24, Apocalipsis 2:24 dice: pero al resto de ustedes, la palabra que aparece allí es realmente la palabra remanente, los que quedan, el loipo se dice en griego, el grupo restante, a ese grupo que no retiene la doctrina. Es interesante, uno mira el texto y uno dice, todo el mundo, la iglesia de por sí está en pecado siguiendo, pero ahora el texto hace una salvaguardia. Hay un grupo, hay un mínimo, un remanente que no sigue esta doctrina. Y este principio, cuando lo llevamos también al trasfondo del Antiguo Testamento, hace sentido, porque allá vemos que había un grupo que no había adorado a Jezabel. De hecho, hay un profeta que se le acerca a Elías y Elías se asusta y dice, no, que todos los profetas son malos. Y le dice él, no, yo no he seguido a Jezabel. Así que Elías se sorprende y en ese momento él llega a conocer, y se utiliza otra vez el concepto de remanente en el capítulo 17 de Primera de Reyes, donde aparece ahora otra vez el concepto y se le dice, hay un grupo, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Ante una gran nación, 7,000 eran pocos, era un mínimo, pero era un remanente que no había seguido a Jezabel. Y este grupo se había apartado y no había seguido los principios. De la misma manera, en Tiatira vemos el mismo principio. A pesar de que la iglesia de manera general se ha corrompido, hay un grupo mínimo que ha dicho, yo no sigo esta doctrina porque va en contra de mis principios. Y este grupo pasó dificultades, pero Dios le dice, mira, estén tranquilos, no se preocupen, no se afanen, sigan así. Yo sé que es bien difícil llevar el cristianismo en esta manera, pero llévenlo, que el que se mantiene fiel, yo le daré la estrella de la mañana. De la misma manera que las personas que eran de Tiatira, que eran descendientes de Macedonia, estaban entrenados para pelear con otras personas y defender su territorio, el mensaje que se muestra en Apocalipsis, donde se muestra que a los que venzan de este lugar y puedan vencer todas estas tentaciones que provenían de Jezabel y las diferentes falsas doctrinas que estaban penetrando en la iglesia y en el cristianismo, pues si nosotros hacemos de manera espiritual y luchamos con la espada que es la Biblia, de la misma manera que los antiguos personas y habitantes de Tiatira lucharon y defendieron lo que era de ellos, así nosotros también en nuestro tiempo podemos luchar y defender lo que es nuestra doctrina, nuestras creencias particulares y el cristianismo en general, debido a que como ellos pudieron defenderlo varias veces de manera efectiva, así nosotros también con el poder de Dios y con la ayuda que nos da, de acuerdo como nos dice el mensaje de Juan, la ayuda que solamente proviene de Jesús, podemos entonces luchar contra estas tentaciones y las falsas doctrinas que a veces pueden penetrar en nuestro medio. Hoy en día nosotros también recibimos presiones de diferentes maneras. Esta sociedad es una sociedad que hoy en día se está abriendo en una forma muy rápida a prácticas quizás sexuales, prácticas de concubinato, prácticas que en otro tiempo nosotros los cristianos y por los principios judeos y éticos judeo-cristianos sabemos que son prácticas cerradas. Y por la presión que se ejerce hoy en día en las universidades, todo lo que es Hollywood, todo lo que es el medio social y comunicacional donde uno se desarrolla, llegan a llevarnos a comprometer nuestra fe. ¿Qué pasa cuando nosotros, por asuntos económicos, nos vemos obligados a transgredir principios que sabemos que son importantes? ¿Qué pasa cuando, por presión de familia, nosotros nos vemos forzados a comprometer nuestra fe? ¿Qué pasa cuando los medios exteriores nos llevan a dudar en si tomar la actitud conforme a los principios que tenemos o tomar la actitud que nos conviene para poder
caber dentro de la sociedad y lograr los propósitos que tenemos. Bueno, justamente aquí donde el mensaje de Tiatira se aplica, porque el llamado es: no comprometas tu fe, no comprometas los principios, ni sigas las costumbres de la profetisa llamada Jezabel. La iglesia de Tiatira nos dice que, y nos relaciona directamente con la iglesia de Pérgamo, aún el alejamiento más pequeño de la verdad bíblica nos puede llevar cada día a una degradación de la verdad que va siendo más y más profunda. Por eso es que cualquier práctica o cualquier enseñanza que no está validada claramente y puntualmente por las Escrituras, nosotros debiéramos levantar la voz y tratar de presentar con firmeza, a la misma vez con amor, algo que perdió Éfeso, y nosotros recordamos lo que las Escrituras y la Biblia enseña con toda claridad. Pero también en este mensaje de la iglesia de Tiatira encontramos un motivo de aliento. Encontramos un grupo que ha decidido no contaminar la verdad bíblica. Encontramos un grupo que ha decidido y es llamado por el ángel a preservar lo que tienen. Y eso lo encontramos en los valdenses. Y es importante para nosotros pertenecer hoy en día a ese grupo, remitirnos a la verdad bíblica constantemente para preservar la pureza de las enseñanzas y también la pureza de lo que nosotros consideramos que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana y de la práctica de la fe cristiana. Los valdenses nos dejan un ejemplo claro de lo que es la expansión del Evangelio y lo que es la aceptación de otros que no concuerda con nosotros en la manera de leer las Escrituras. En los valdenses no vamos a encontrar, como vamos a ver más adelante en nuestro estudio, un odio hacia otros que no concuerdan con la verdad, sino una aceptación de amor y una búsqueda constante de oportunidades para compartir con ellos el mensaje de la palabra de Dios. Ellos buscaban y trabajaban con aquellos que inclusive eran los causantes de la oscuridad de la verdad bíblica y también sus perseguidores, para atraerlos a lo que es el centro de su mensaje, la gracia restauradora de Cristo Jesús por medio de la fe. Quiere decir que en medio de la oscuridad doctrinal, moral, espiritual, siempre habrá, y por la gracia de Cristo, nosotros podemos ser de esa luz que alumbra y que mantiene firme y ilumina con la verdad de las Sagradas Escrituras. Cuando miramos a la iglesia de Tiatira y vemos que hay un grupo que se permanece fiel, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en medio de tantas tribulaciones, en medio de tanta presión social, uno pueda permanecer fiel? La iglesia de Tiatira revela que hubo un grupo que permaneció fiel. Así como en el tiempo de Elías hubo un grupo que, aunque no se veía, pudo permanecer fiel. En la iglesia de Tiatira se ve que a pesar de las circunstancias negativas, uno puede serle fiel a Dios. Hubo un grupo que permaneció, que soportó, y la Biblia le llama a eso el remanente. Y este concepto es un concepto que va a aparecer mucho en la Biblia, el remanente fiel. ¿Recuerdan de Noé? La Biblia menciona, solamente he quedado yo, dijo Noé, y Noé fue salvo. Este concepto, al final en el libro de Apocalipsis vamos a ver también que el dragón se airó, pero hubo un grupo, un remanente, aparece allí el concepto, que no dobló sus rodillas, que siguió siendo fiel a Dios. Esto nos revela algo. No importa en la situación que estemos, no importa qué tanta presión social recibamos, política o cual sea, no hay nunca una justificación o un pretexto para no serle fiel a Dios. Y en esta iglesia por lo menos podríamos aprender esto positivo. No tiene nada bueno de qué elogiarle, pero tiene algo por lo cual podríamos pensar. Hubo un grupo que decidió ser fiel a Dios, no importa la circunstancia. Y a ese nivel me gustaría, amado televidente, que tú pudieras pensar, no importa en qué situación tú estés, nunca abandones, nunca te rindas, porque Dios dará, junto con la tribulación, dará también la salida. Es interesante nosotros pasar tiempo estudiando la arqueología de las 7 iglesias. En el caso de Tiatira,
No hay mucho que buscar, pero sí es interesante notar las particularidades de la arquitectura de ese tiempo y poder hablar acerca de su geografía, de los movimientos históricos y políticos. También su aplicación histórica, ver el sincretismo que ocurrió durante ese periodo, todas estas costumbres que eran comunes en el mitraísmo, en religiones grecorromanas, que fueron incorporándose en la iglesia cristiana, que más adelante vemos la adoración al sol, the Sunday, el día del sol, la transubstanciación, la intercesión de María y otros conceptos que no eran conceptos bíblicos, y podemos nosotros hablar con mucha autoridad de cómo la iglesia fue contaminándose. Pero ¿qué tal cuando se habla acerca de mi vida? ¿Qué tal acerca de los problemas que yo tengo y que aquel que escudriña los corazones y la mente me hace reconocer? Este mensaje es para mí. Este mensaje es para mí que yo quiero ser transformado. Este mensaje es para mí que yo quiero ser purificado. Yo no quiero más corrupción en mi vida. Yo no quiero que mi lengua hable las mismas palabras que hablan el resto de las personas. Yo no quiero que la música que yo escucho, que me mueve a otro ritmo, que me lleva a otras relaciones, otras costumbres, otra forma de vida, aquellos galanteos inocentes, aquellas miradas, segundas miradas, como dice esa canción de niños, cuidadito mis ojitos lo que ven, me hace reflexionar acerca de mi situación actual. ¿Qué acerca de ti? ¿Ese correo es para ti? Quiera Dios que el mismo que nos asegura que podemos vencer, que como la arcilla quebrada, todos tus enemigos, estos demonios que tenemos susurrándonos constantemente, pueden ser vencidos por Cristo Jesús. No tenemos que ser vencidos por el enemigo. Jesús te garantiza la victoria. Acéptale como tu Salvador personal.